buenos días. Ya no sé por saludarnos. Bueno, nada, quisiera deciros que el retorno hacia la perdición es una constante tentación a lo largo de la vida cristiana. No es algo que solo pasaba en Egipto, cuando los israelitas se fueron de Egipto. Cuando vas por... A veces nosotros antes íbamos a certámenes de belleza con los perros y yo siempre iba de copiloto y siempre me gustó mucho fijarme en los carteles, y como viajamos bastante pretendía aprenderme todos los pueblos, por ejemplo hasta Madrid, y después le decía a mi hijo, ahora nos viene tal pueblo y ahora vamos a llegar a no sé cuál. Y entonces con esto quiere decir que vas por la autopista y cada X kilómetros tú encuentras una salida para volver a Ribeira, por ejemplo. Vas por la autopista, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, tú llegas a Madrid y estás en pleno Madrid y ves una salida y pone a Coruña, ¿cómo tú puedes volver a Coruña? Entonces, a lo largo del camino, cada X kilómetros, te da la oportunidad, te brinda de volver al sitio de retorno, en este caso a Coruña. Igual pasa si vas por la autovía del Cantábrico, lo mismo. Vas andando y te da la opción a Coruña, de hacer un cambio de sentido y volver a Coruña. Pero bueno, esto para los cristianos no es una opción. Entonces, cuando estaban en el Éxodo en Israel y iban por el desierto, y todos sabemos que pasaron bastantes dificultades, una vez porque no tenían agua, otra vez porque no tenían comida, y cada vez que tenían un problema, ellos pensaban en volver a Egipto y decían, ay, quien me diera las cebollas, los pimientos de Egipto, y pensaban en volver a pesar de que eran esclavos, a pesar de que eran maltratados, pero en ese momento de prueba ellos tomaban como opción Egipto, gracias que tuvieron a Moisés que los estimulaba y los ayudaba a seguir creciendo. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Egipto no fue en esa época, en la época de Moisés. Todos tenemos un Egipto y todos pasamos pruebas y dificultades, y muchas veces pensamos en volver a donde salimos, cuando éramos libres, cuando podíamos hacer lo que nos diera la gana, porque no conocíamos al Señor, pero éramos esclavos del pecado. Y eso es mucho más difícil, ser esclavos del pecado, que sujetarse a Dios. Entonces, animaros y animarme a que nunca nos salgamos del camino y nunca tomemos esa opción que te dice opción de retorno, de volver a donde has salido. Todos sabemos dónde hemos salido, lo que hemos vivido, y es mucho mejor estar con el Señor que todo lo que nos puede prometer Egipto. Con esto, pues nada, deciros que mucho ánimo, y toda prueba pasará. La Biblia dice que nada es eterno, todo pasa, y dice en Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Entonces la prueba pasará, y lo importante es que no cedamos, que no tomemos la opción de volver a regresar a donde hemos salido. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra, ministra a tu pueblo, Señor, habla a tu pueblo. Padre, circuncida, Señor, nuestros corazones, y Padre, que tú grabes tu palabra en nuestras mentes y nos ayudes a ponerla por obra. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en momentos difíciles cuando queríamos retroceder, y tú no lo has permitido, Señor. Síguenos guardando, síguenos dando valentía para nunca retroceder, nunca volver a donde hemos salido, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Mary. Gloria a Dios. Ayer estaba adorando y alabando al Señor y clamando desde lo más profundo de mi corazón y había preparado para compartir una palabra que creo que es de Dios, pero no para hoy. Y el Señor puso en mi corazón un verso y la verdad que en ese momento estallé de gozo, de alegría, porque era un verso que se me había olvidado, en parte. Era un verso que trajo en ese momento algo que yo necesitaba escuchar del Señor. Y en ese momento me alegré, me eché a reír y le di gracias a Dios, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo trae a tu corazón versos que están indicados para el momento en el que estás clamando y el que estás pasando, y que son versos que en ocasiones pues no nos acuerdan por la razón que sea, pero el Espíritu Santo es capaz de traerlos a nuestra mente y a nuestro corazón y poder disfrutar de ellos. Porque la verdad que vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, ¿no? A una velocidad asombrosa. Antes lo que costaba cambiar en 500 años, ahora en 2, 3, 4 años cambia a una velocidad de vértigo, ¿no? Estamos seguido actualizándonos, ¿no? Como esos ordenadores que tenemos en nuestros hogares, como los móviles, ¿no? Actualizaciones seguidas, ¿no? Y la verdad que ese mundo tan cambiante a mí personalmente me produce siempre un tipo de pequeña ansiedad, ¿no? Y algo pues de incertidumbre, la verdad. Y necesito volverme a Dios, necesito volver mi mente y mi corazón a Dios, porque me es necesario, ¿no? Olvidarme de todas las cosas que me rodean y de todas las vanidades y de todos los problemas y de todas las alegrías y de todas las aflicciones y vivir simplemente en paz en Él, derramar mi corazón y que pueda disfrutar del momento y de la vida que Cristo nos ha dado, ¿no? Cambia todo, el mundo cambia y con el mundo nosotros, las personas, las circunstancias, nuestras fuerzas, nuestros cuerpos. Antes eran jóvenes, ahora ya no son tan jóvenes, pero las fuerzas que nos da Dios hace que sea posible que muchos de nosotros estemos luchando y batallando y permaneciendo firmes, ¿no? Por eso hay una realidad en nuestra vida que es o debe de ser muy clara, que el amor de Cristo Jesús no cambia nunca. No, nunca cambia, nunca ha cambiado. Desde el momento en que tomó nuestro corazón y tomó nuestra vida, el amor de Cristo por los suyos nunca cambia. Ni puede ser roto, ni quebrado, ni puede ser violentado. El amor de Cristo no depende de ti, no depende de mí, depende de Él. Por suerte. Amén. Por eso que en ocasiones era algo, yo me eché a reír en ese momento porque estaba sintiendo como una pequeña frustración. Nada, cosas que nos pasan por la cabeza, que tenemos que pelear contra ellas, tenemos que luchar, y son cosas comunes y normales que nos pueden pasar en cada momento, cada día, en cualquier oportunidad, ¿no? Cuando vemos algo oscuro o vemos, bueno, alguna dificultad, ¿no? El caso es que Pablo pues, nos recuerda de que Cristo no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, la palabra de Dios nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no? Nosotros también cambiamos con el mundo y a veces sentimos de una o de otra manera, a veces pues estamos peleando conforme a la voluntad de Dios y al día siguiente, por la razón que sea, nos encontramos en la carne, ¿no? Total. Y estamos haciendo las cosas conforme lo que sabemos y conforme nuestras fuerzas, ¿no? Cosa que obviamente no es bueno.
Y volviendo al evento esencial de que Cristo no cambia y de que no depende su amor de nosotros en sí mismo, porque cuando nos amó y cuando nos perdonó y cuando derramó su sangre, nosotros valíamos mucho menos de lo que valemos ahora. Para nosotros mismos, para Él valíamos igual y seguimos valiendo lo que valíamos antes. Amén. Pero ahora mucho más, porque ahora andamos en sus caminos y ahora queremos vivir por y para Él. Lo que pasa es que en ocasiones pues se nos olvidan estas cosas. La palabra que iba a compartir tenía una connotación de lo que hoy voy a compartir, pero no es lo mismo. Sin embargo, va a ser una palabra que recalque también esta, ¿no? y que la apuntale. Como decía Pablo, no dice que el creyente está libre de las pruebas. En la palabra de Dios nos recuerda que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que nuestra carne es débil, ¿no? Sino que en medio de ellas hay una seguridad inquebrantable, y es porque Dios nos ama. Y yo sé que esto puede ser obvio para un cristiano, para un creyente, pero es que nos olvidamos continuamente de que esto es verdad. Sobre todo cuando hay aflicciones y pruebas en nuestra vida que nos acorralan. Cristo nunca ha dejado de amarnos. Amén. Cristo nunca ha dejado, ni deja, ni dejará de amarnos. Cuando vino este verso a mi corazón, y lo voy a leer ahora en Romanos capítulo 8, verso 35, recordé realmente que no tengo por qué estar en turbación o intranquilo, inseguro de su amor, porque fallo, porque cometa algún tipo de error o porque realmente no haya actuado como debiera. Simplemente es un recordatorio de que me ama el Señor y de que puedo seguir cambiando, de que puedo seguir siendo transformado, de que puedo seguir continuando y de que puedo recibir nuevas fuerzas. Las situaciones vienen para apartarnos de esta realidad, las aflicciones, los problemas, las historias, para decir, las usa el enemigo en la mayor parte de las veces para decir, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿No? Como cuando Cristo estaba en la cruz y uno de los dos ladrones le decía, lo hemos compartido, ¿verdad? Hace poco, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿No? Dile que te salve, ¿no? Mientras que el otro ladrón exponía su vida y le decía, aún en esta situación no temes a Dios, le decía al otro ladrón, ¿no? Sin embargo, él se dirigió a Jesús de otra manera, todos lo sabemos, ¿no? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca deja de amar, incluso aún cuando nos atraviesan las manos y los pies y sufrimos por cualquier razón, por cualquier circunstancia que va mucho más allá de nuestra capacidad de aguante y de nuestras fuerzas. Pero no debemos de olvidar los versos, no debemos de olvidar la palabra de Dios. Y es bueno que si lo olvidamos por lo que sea, yo en ese momento estaba orando y estaba alabando y le decía, Señor, pon en mi corazón paz, ¿no? Y de repente pues trajo el Espíritu Santo este verso a mi vida. Bueno, estos versos, no los voy a leer todos juntos, voy a leer el 35 por ahora. Dice así, en Romanos capítulo 8, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿hay algo que te pueda separar del amor de Cristo? Pablo lo decía. Y realmente es una pregunta que nos puede poner contra las cuerdas en ocasiones, porque las aflicciones a veces y el dolor del alma y del corazón y de la mente y del cuerpo hacen contra nosotros una presión demasiado fuerte, con demasiada virulencia como para poder soportarla con nuestras propias fuerzas. De ahí que debemos depender del amor de Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo decía que estaba seguro. ¿Tú estás seguro a día de hoy? ¿Estamos seguros de que nada nos puede apartar de su amor? Te digo, y tú lo sabes de sobra, que todo lo que sale por nuestra boca es probado. Es necesario que sea probado. Nuestra vida en sí mismo probará esta realidad. Y tendremos que hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Quién nos podrá separar de este gran amor? Realmente, si dependiera de nosotros,
Si dependiera de nosotros, muchos de nosotros hubiéramos claudicado a este amor. Pero obviamente este amor no depende de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender algo primordial, que Cristo nos ama incondicionalmente, independientemente de la situación o del momento que estemos viviendo o pasando, sea bueno, sea malo, sea regular o sea como sea, siempre, siempre nos está amando. Por eso ninguna, como dice el apóstol, ninguna circunstancia puede separarnos de ese gran amor. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación, dice? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Está preguntando. O sea, hace un breve recorrido de todo lo que le puede pasar a un hombre, y más en aquel tiempo, ¿no? Donde la vida pues valía menos de lo que vale ahora, en el sentido de que cualquiera pues, te podía matar. Ahora también sigue habiendo maldad y barbaries, ¿no? Y bueno, los atentados, el terrorismo siempre está ahí. Pero antes era más habitual, ¿no? O sea, cualquier soldado, cualquier policía, podía ejercer una fuerza hasta la muerte sobre cualquier persona y quedar impune. Pero Pablo recorre todas estas circunstancias, hace un pequeño compendio de ellas, ¿no? Y sigue preguntando, ¿no? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, todo lo que nos puede afligir y todo lo que puede llevarnos a un extremo en el cual estemos clamando en nuestro corazón de que Dios nos libere de esa situación y que Dios nos libre de ese peligro, de esa enfermedad, de esa turbación o lo que sea. Pablo menciona sufrimientos de verdad, sufrimientos reales que pasamos los seres humanos. No hace falta ser muy inteligente ni muy listo, y muchos de los charlatanes que andan por el mundo usan siempre estas cosas en ocasiones para manipular a la gente y para hacerla conforme a sus discursos, porque saben que todo el mundo sufre. Hay una congregación que se llama Deje de Sufrir. No sé si la conoceréis, pero obviamente no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Porque obviamente si la conocéis ya sabéis de lo que estoy hablando. O sea, son personas que se han ido a los extremos, han manipulado y tergiversado el Evangelio para su propio egoísmo y para su propio fin, para enriquecerse única y exclusivamente. Pero el Señor no levanta las buenas nuevas para que nos aprovechemos de ellas, al contrario, sino que realmente nos las da. Y esas mismas buenas nuevas hacen que nosotros podamos servirnos de ellas y entender que aún en medio de las aflicciones que hay y vendrán y en las cuales inevitablemente tenemos que pasarlas sí o sí, no hay nadie que nos venda un remedio para eso, en el sentido de tómate este tónico y ya te pasa la historia. No, hay gente que busca el estar ausente, como muchos de nosotros en otros tiempos, de los problemas con sustancias, etcétera, etcétera, y pastillas de aquí y allá. Pero el problema sigue ahí, y las circunstancias adversas siguen ahí, y lo que puede hacer aún es agrandarse mucho más cuando empiezas a depender de sustancias que obviamente no le van a hacer bien a tu cuerpo. Por eso, ¿qué quiero decir en esta mañana? Pues que de quien debemos única y exclusivamente depender es de Cristo, de Jesús. Porque sabemos definitivamente y ciertamente de que nada ni nadie nos puede separar de su gran amor. Porque Él nos ama incondicionalmente. Estos sufrimientos que Pablo menciona no eran reales solo en aquel tiempo, son reales. Aquí, en este tiempo, él mismo había experimentado persecución, cárceles, apedreamientos, hambre y peligros sin fin por predicar el Evangelio, y aún así declara que ninguna de esas cosas puede romper la relación que Cristo tiene con cada uno de nosotros, y en aquel momento obviamente con Él. Qué tremendo, ¿no? Yo sé que las pruebas te pueden hacer llorar. A mí me pasa, y creo que a la mayoría de vosotros os ha pasado alguna vez. Te pueden debilitar, a mí me pasa. Te pueden incluso quitar cierto tipo de forma de vida cómoda o comodidades, o quitar aquellas cosas que creemos que necesitamos, ¿no? Que nos hacen falta, ¿no?
pueden menguar en nuestra vida por 1000 razones, por 1000 historias, pero jamás, jamás de los jamases podrán alejarte del amor del Señor. Y ayer me di cuenta de que este verso es fundamental para poder vivir nuestra vida en Cristo Jesús y mostrarle cara y hacerle frente a cualquier situación anómala que venga a nuestra vida, sea cual sea la situación que venga a querer debilitarnos o a querer confrontarnos con nuestra fe. Debemos de recordar estos pasajes porque nada ni nadie, esta es la verdad, puede separarnos, podrá alejarnos del amor del Señor. Y para que veáis que no solo Pablo piensa así, de esta manera, en Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, nos está diciendo, cuando pases por dificultades, por problemas, cuando creas hundirte, cuando creas que ya no hay salida, ni rumbo, ni solución a ese problema que tienes de frente, dice, yo estaré contigo. ¿Qué es lo más importante? ¿Que no tengamos el problema o que Cristo esté con nosotros? Pues realmente puede ser que tengamos un problema, pero el problema sería que Cristo no estuviera con nosotros. Si Cristo está con nosotros, no importa que haya problemas. De acuerdo, a nadie le gusta tener problemas, lo hemos dicho más de una vez, hasta la saciedad, pero sabemos que vienen los problemas y a veces vienen por causa de terceros, por causa de otros, y nosotros los recibimos y tenemos que pelear contra ellos y tenemos que mantenernos firmes en una postura adecuada conforme a la palabra de Dios. Por eso Isaías, que vivió mucho antes que Pablo, obviamente recuerda esto del Señor, ¿no? Y en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el salmista también recordaba que aún a pesar de los problemas y de las circunstancias más difíciles, aquí habla ya de valle de sombra de muerte. En el otro pasaje hablaba de aguas que te quieren anegar, que te quieren también llevar a lo más profundo, a lo más hondo, ¿no? Para que tú sientas dificultades, ¿no? Esas dificultades que te turban, que en ocasiones no te dejan dormir. En ocasiones ni siquiera comer, no comes bien. ¿Sabes cuando se te ponen esos nervios ahí en el estómago, verdad? No estás bien ni escuchando una cosa ni escuchando otra, no estás bien en ningún lado. Solamente puede calmarte la palabra de Dios, la presencia de Dios y la seguridad que hay y que sabes que hay en Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Esto es lo que nos decía y lo que nos dice a día de hoy el Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Complicado, ¿verdad? Señor, soy consciente de mi corazón se turba. Y en ocasiones ayer te lo puedo decir, y no es porque me pase ninguna cosa rara, sino porque realmente cualquier cosa nos puede llegar a querer turbar. Y dije, no, voy a alabar, voy a glorificar a Dios, voy a poner la palabra de Dios en práctica, porque es mi vida, es lo que soy, estoy vivo por Él. Y sé que yo no soy nada, y sé que esto está al alcance de todos, en el sentido de que en cualquier situación, en cualquier momento que podamos pasar, nosotros podemos levantar alabanza, podemos mirar hacia el Señor, podemos orar, clamar en cualquier situación, en cualquier lugar de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, donde sea. Yo en esta ocasión lo hice donde vamos a comer, ahí en San Roque, fui a dar una pequeña vuelta y realmente pues salir renovado. Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción. Qué verso, ¿verdad? Más repetitivo. ¿Cuántas veces he compartido este verso a un montón de hermanos, ¿no? que necesitaban un ánimo y que necesitaban ver que el Señor estaba ahí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tener presente vuestra realidad en Cristo Jesús. Dice, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús venció al mundo.
Piensa por un momento que todo lo que estás pasando no tiene comparación a lo que Él pasó para que tú hoy puedas tener esta verdadera victoria, ¿no? Y puedas aplicarlo a tu vida, porque quizás atravieses en este momento lo que antes pudimos expresar, ¿no? Enfermedad, pérdidas, problemas familiares, económicas, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Y eso no significa que Dios haya dejado de amarnos. El que pasas por problemas no significa que el Señor no esté al mando de las circunstancias. Es como cuando, no sé, yo pienso cuando estamos criando a nuestros hijos, ¿no? Que a pesar de que puedan tener algún tipo de dificultad, algún tipo de problema, nosotros estamos ahí al lado, queremos defenderlos, cubrirlos, protegerlos. Obviamente nosotros no somos Dios, pero actuamos como padres y el Señor es mejor padre que nosotros, ¿no? Y siempre dará juntamente con cualquier prueba la salida, y nunca una mayor, ¿no? que no podamos superar. Por eso quiero que te quede grabado que en tu mente y en tu corazón que esto significa que Dios nunca va a dejar, ni nunca te ha dejado de amar, ¿no? Dios te sostiene cada día, ¿no? Y como sus hijos, como lo que acabo de decir, en medio de todas las historias y de todas las luchas y todas las batallas que podamos llegar a vivir. Las que ya hemos vivido ya han pasado y debemos de aprender de ellas. En ocasiones le digo a mi mujer, cuando por la razón que sea tenemos algún problema, alguna dificultad, le digo, acuérdate de las batallas que ya hemos pasado, las hemos pasado peores, ¿no? Hemos pasado dificultades más grandes, y de todas ellas nos ha librado el Señor. Tenemos que recordar, tenemos que traer a nuestra memoria. No podemos ser oidores olvidadizos ni dejar de recordar nuestra historia. Ahora, en ocasiones entiendo, ¿no?, de que las genealogías que vienen en la palabra de Dios vienen por algo, y vienen porque ayudaban al pueblo de Dios a recordar todo lo que sus antecesores habían vivido y habían pasado, y esto iba conjuntamente con la voluntad de Dios y con el poder de Dios a través de las distintas generaciones. Sé que cuando nos ponemos a leer la Biblia son bastante tediosas en el sentido de, bueno, este engendró al otro, ¿no? Pero si nos paramos un poquito podemos entender que realmente es necesario recordar, y en este caso obviamente nuestra vida y todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, para que entendamos de que aún lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo hasta que nosotros podamos tomar nuestro último aire, inhalar nuestro último oxígeno y partir con él. ¿Crees que hay algo aún que te pueda separar de su amor? Tienes que mirar hacia tu corazón y tienes que ver lo que te turba verdaderamente y qué es lo que te aparta en ocasiones de Cristo, porque eso es lo que hay que perfeccionar en nuestra vida. El poder recordar que si estamos con el Señor y que si Dios nos ama, tenemos una particularidad muy especial y excepcional, porque no hay ningún poder sobre la tierra que pueda romper este vínculo, ni en la tierra ni en el cielo. Porque el verso continúa y habla acerca de estas cosas, ¿no? Ni la muerte ni la vida. O sea, esto ya llega a un tope, es un límite, ¿no? Total. Ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿no? O sea, ni ninguna otra cosa creada nos habla de que no se puede romper ese vínculo con Dios. Dios no va a romper ese vínculo contigo. No hay nada en este mundo que te pueda apartar del amor de Cristo si tú, obviamente, quieres vivir bajo esa cobertura y bajo ese enlace, ¿no? Hoy y siempre hemos podido ver cómo hay matrimonios que se casan y hay matrimonios que se separan, ¿sí o no? Lo hemos podido ver en todas las generaciones a través de... No importa que se casen por la iglesia, no importa que se casen por el juzgado, siempre hay cosas que surgen en el medio del camino y que invitan a romper, ¿no?, nuestras relaciones. Y digo esto porque es muy similar a lo que nos puede pasar con nuestra relación con Cristo. Nosotros entendemos que en cualquier situación, como en esos votos que se hacen, ¿no?, en lo mejor y en lo peor, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal, hasta que la muerte te separe. Es algo parecido a lo que Pablo está diciendo, ¿sí o no?
Nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar nada podrá romper nuestro amor, nuestro vínculo, ¿no? Pero lo cierto es que hay cosas que vienen a romper ese amor y ese vínculo, no solo a nivel personal y humano con nuestras parejas, sino también a nivel espiritual con nuestro Dios. Pero aquí el único que está inamovible, el único que no varía ni tiene sombra de variación es Jesús. Su amor es incombustible, o sea, su amor es por siempre y para siempre. O sea, que quienes realmente variamos y quienes realmente olvidamos y quienes realmente dejamos de recordar porque nos metemos a veces en muchos berenjenales y estamos demasiado, digamos, vivimos la vida demasiado carnalmente, cosa que debemos mejorar en el sentido de que cuanto más espiritualmente vivamos, mucho mejor para nosotros. Y esto no quiere decir, obviamente, que nos ausentemos del cuerpo. En el sentido, sabemos que tenemos una carne que aún hay que tratar con ella, pero obviamente se nos ha predicado aquí y en otros sitios y en otros lugares. Podemos escuchar predicaciones por internet, podemos leer la Biblia de cualquier forma y de cualquier manera, en donde sea, ¿verdad? Podemos llevarla a cualquier lugar y leerla, podemos alabar al Señor. O sea, podemos tener un contacto creativo y genuino con Dios constantemente, por propia voluntad, y eso es lo que debemos hacer y lo que debe aumentar en nuestras vidas, en lo que debemos realmente perseverar. Por eso Romanos 8, 38, 39 dice: ¿qué es lo que ni la vida ni la muerte ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro, es nuestro Señor. Esto es lo que verdaderamente necesitamos. ¿Lo crees? ¿Crees que necesitas esto? Ni, dice, ni, o sea, nada, ni una cosa ni otra, ni nada de lo creado, ni nada de lo que hay en la tierra, en el cielo, ni la muerte, el futuro, Satanás, los poderes malignos, espirituales, buenos y malos, el tiempo, ni absolutamente nada creado puede romper lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Hace un momento estábamos recordando un hecho trascendental: la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, maltratado en esa cruz por ti y por mí. Eso es símbolo del amor que Dios obtiene por ti y por mí hoy. Su amor es incondicional. Si hay alguien contigo que te ama verdaderamente y que lo ha dado todo, te sientes bien. Yo por lo menos es lo que siento y es lo que sentí ayer recordando esto, ¿no? Y le pedí disculpas, le dije: Señor, perdóname, porque tantas veces me olvido de esta gran verdad y de esta gran realidad en mi vida, y son tantas las cosas que vienen a mi vida a querer amedrentarme, a querer ausentarme, ¿no?, de la realidad de fe que tú me has dado, perdonando mis pecados y limpiando mi vida hasta el día de hoy, aún a pesar de los tropezones que seguimos teniendo en nuestra propia vida, o de las meteduras de pata, o de los errores, o de los pecados, de lo que quiera, como quieras llamarle. Lo cierto es que la palabra de Dios nos anuncia que no hay nada en este mundo si nosotros, obviamente, estamos en conexión con esta gran verdad. Porque antes de que este versículo viniera a mi corazón, no es que, ya te digo, no era un día demasiado malo, ni era un día normal y corriente como cualquiera, pero los pensamientos son libres. Y los pensamientos vienen a tu mente, al campo de batalla, y vienen constantemente, sí o sí. No hace falta que los invites, vienen. Y el problema no es que vengan pensamientos a nuestra vida que nos intenten turbar. El problema es qué hacemos con esos pensamientos en nuestra mente. El problema es cómo peleamos y cómo luchamos y cómo recordamos lo que el Señor ya ha dicho y hecho por nosotros. Por eso es bueno traer a nuestra mente la palabra de Dios para que realmente podamos despertar y entender y no solo podar esas ramas, ¿verdad?, que crecen y se enrollan a nuestro alrededor, como ese árbol descuidado que en ocasiones, yo tengo varios árboles en la terraza y en ocasiones los descuido bastante, porque pasa el tiempo, una cosa u otra, y como están ahí, pues los descuido, y en ocasiones cuando voy y veo que hay ramas cruzadas, veo que hay que podarlos.
Y quien dice eso dice cualquier otra cosa. Y nuestra vida se parece a un tipo de árbol que si no cuidamos, pues en ocasiones, pues a veces hay ramas que se enrollan a nuestro alrededor. Y estas son las que hacen que no seamos capaces de recordar lo que ya se nos ha dicho, lo que ya se nos ha predicado, lo que se nos ha comentado, para que tengamos victoria sobre victoria, independientemente de la situación que estemos librando. Por eso, en Juan capítulo 10, verso 28-29, se nos recuerda también que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, mire, las arrebatará de mi mano. Está hablando de tu vida, de mi vida, de tu alma, de mi alma. Está hablando de que nadie puede arrebatar lo que Dios te dio, lo que eres en Cristo Jesús, si tú mismo no quieres, o si tú mismo no lo descuidas, o si tú mismo no lo olvidas, o te apartas realmente por propia voluntad de esta gran verdad. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor en mi vida? ¿Por qué se va a enfriar el amor en tu vida? Se enfriará porque no recordarás, porque te olvidarás de las cosas, o porque realmente no estarás buscando a Cristo Jesús. Solo puede ocurrir eso, para que realmente tu vida empiece a tener un cariz diferente al que espera Dios. Cuando recuerdas la palabra de Dios y te acuerdas de los versos, y te acuerdas de lo que te dijo el Señor, de lo que le dijo a sus apóstoles, de lo que nos dice a través hoy de su palabra y de los púlpitos y desde las conversaciones que tenemos entre hijos de Dios, pues entonces realmente recobramos fuerzas. Había algo muy especial cuando me convertí y estaba en un proceso aún de restauración de mi cuerpo físico y de mi vida espiritual. Me daba de cuenta una cosa muy especial, que es lo que recordé precisamente ayer y que os comparto hoy, que realmente solo me venían las cosas del pasado, claro, de todo lo que había hecho en mi vida y todo lo que había, de todo lo que había sembrado, ¿no?, en el pasado, y el enemigo me quería recordar todo eso para volverme a quitar del camino, ¿no?, para apartarme del camino de la fe. No lo consiguió en el sentido de que no dejé de caminar en el camino de la fe, pero sí realmente con esos pensamientos conseguía turbarme y conseguía que mi mente y mi cuerpo pues flaquearan, ¿no? Y entonces ahí recordé que cuando recordaba la palabra de Dios y cuando ponía alguna alabanza y cuando recurría a los recursos que ya tenía yo en mi propia mano y que el Señor ya me estaba enseñando, era cuando mi vida recobraba un sentido profundo de paz, de sosiego y de calma, y me lo quitaba. Era absolutamente sobrenatural y poderoso, porque realmente cuando me sumía en ese círculo, pues lo pasaba bastante mal. Y aquí la palabra de Dios nos recuerda de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Lamentaciones 3, 20, 23, y he tomado versos del Antiguo Testamento para que entiendas de que el Señor siempre ha pensado así de aquellos que le aman y que le buscan. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, por su favor, por su gran misericordia, no solo estamos aquí, sino que hemos sido perdonados de nuestras maldades y de nuestros pecados, y no nos consumió en su momento. Y dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, cada momento. Este tiempo es un tiempo de misericordia de Dios, que Dios aboga a nuestro favor y del que debemos de disfrutar. Hay momentos difíciles, complicados, estoy pasando dificultades, sí, va a pasar siempre, va a pasar a través del tiempo. Posiblemente haya momentos de bonanza, de paz, posiblemente haya circunstancias donde las cosas nos vayan mejor y haya sosiego en nuestra vida, pero el dolor vendrá tarde o temprano. Si no es en nuestra propia vida, es a través de terceros, ¿no?, a través de familiares, a través de gente que amamos, queremos, y que obviamente pueden estar viviendo situaciones complicadas y difíciles. La vida es muy compleja, todos lo sabemos. Aquellos que ya hemos pasado los 30 sabemos que es muy compleja y sabemos que aprieta fuerte. Amén.
Hebreos 13:5 dice, no te desampararé. Otro verso que debemos de recordar y que viene añadido a ese verso que también he compartido. No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué no entendemos de esto? No te voy a desamparar. O sea, en ocasiones le he dicho en mis oraciones al Señor, Señor, no me desampares, ¿no? Olvidándome de que Él ya me había dicho que no lo iba a hacer. Ten misericordia de mí, sabiendo de que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Qué pasa? ¿No debo de decirle estas cosas al Señor? Sí, pero recordando que ya las ha dicho. Amén. Es importante porque cambia la situación y cambia el mundo espiritual. Y cuando te sumerges en el río de su Espíritu, entonces puedes recibir esa bendición de una forma sobrenatural que te inunda. Y yo, si alguien me pudo ver ayer, diría, este está para allá, ¿no? Este está loco, porque me estaba riendo solo en medio de la nada, ¿no? Y estaba alabando al Señor. Más adelante seguía alabando y orando y porque me di cuenta porque el sonido de una bicicleta se acercaba, ¿no? Y porque venía en bicicleta, si llega a venir andando igual ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Era un chico. Pero también debía de pensar porque estaba hablando en alto además. Estaba solo en el monte y hablaba en alto. Y paré un momentito, lo dejé pasar y seguí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando estás en esa relación con Dios te restauras plenamente. Y solo lo sabes tú y Dios. Porque estás en esa armonía, ¿no? Y en esa capacidad de poder decirle, Señor, quiero sumergirme en tu palabra. No solo la quiero oír, quiero vivir en ella. Quiero creer que lo que estás diciendo, que no me vas a desamparar, ni me vas a dejar, es cierto, ¿no? Y lo quiero sentir, ¿no? Lo quiero sentir en mi vida, lo quiero sentir en mis adentros, en mi mente, en mi corazón, ¿no? Y automáticamente todo eso cambia. Empiezas pude disfrutar la tarde y pude disfrutarla relacionándome con mi Señor, ¿no? Y me doy cuenta de que eso lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en todo tiempo. 2 de Timoteo 1:12 dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, que si sabes en quién has creído, la palabra de Dios dice que tú realmente tienes la seguridad de que tu Dios, el Dios que clamas, el Dios que no ves con tus ojos ni tocas con tus manos, pero el Dios que clamas, el Dios Todopoderoso que Él te libró y que entregó a su Hijo Jesús para que fueran perdonados tus pecados y lo entregó por ti para que tú tengas vida. Y recuerdes que estos versos siguen siendo igual de poderosos para guardar todo aquello que eres, tu depósito para aquel día, para guardar tu vida en Cristo Jesús. Eres especial, eres única y único, genuino. No hace falta que seas como aquel, no importa, es que no es necesario. Es que además no es sano que seamos como otros. Tenemos que ser como Cristo Jesús. Y si queremos parecernos a alguien, que lo hagamos para copiar de alguna manera o crecer en sus virtudes que te pueden acercar a Dios. Pero nada más. Después eres tú el molde que Dios ha creado, la vasija que Dios ha creado y que ha roto una y otra vez para volverla a hacer. Él es como ya bien sabes, el alfarero que nos da forma conforme el tiempo pasa y conforme a todo lo que ocurre en nuestra vida. Nuestra seguridad no está en nuestra fuerza ni en nuestras manos. Nuestra seguridad está en Cristo. Y tenemos que entender esto. Si está en Cristo, no hay nadie que pueda arrebatar esa seguridad de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de enfrentarnos a las situaciones. Cuando estés quedando sin fuerzas, cuando estés al límite de tu sabiduría, pídele a Dios que la da abundantemente, dice la Escritura, y sin reproche a quien se la pide. Pídele sabiduría, ponte en manos de Dios automáticamente, literalmente, para ver el poder de su fidelidad cuando nuestras fuerzas verdaderamente son quebradas y fallan y llegan al límite.
porque tenemos un límite, ¿no? Yo tengo un límite y sé cuando estoy en el límite. Cuando empiezo a decir tonterías, empiezo a pensar burradas y empiezo a hacer cosas que no tienen nada que ver con mi realidad en Cristo Jesús. Entonces sé que estoy al límite y que tengo que parar y depender de la fuerza de Dios, de la sabiduría de Dios y del mover de Dios. Y tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga a mí, que me recuerde las palabras necesarias, los versos necesarios que vengan a mi vida para, de alguna manera, concluir como concluyó Pablo en estos versos, afirmando que no habría nada y que él estaría seguro de esta realidad, que él estaba seguro. Y si hoy podemos salir de aquí pensando que estamos seguros de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo, estamos triunfando. Hoy hemos aprovechado el día mejor que nunca. Esta hora nos ha valido para recordar algo valiosísimo que no nos será quitado. Es importantísimo que a veces vendemos lo barato, lo caro, muy barato. Y preferimos el adormecimiento y la desgana y la apatía del mundo y el desasosiego del mundo al avivamiento y al despertar en Cristo Jesús. Pero este tiempo es precioso. Pablo termina este pasaje con una declaración de absoluta confianza. Espero que nada me separe. Si no, no dice eso obviamente, sino que estoy seguro, como se estaba diciendo. Esa también puede ser nuestra confesión hoy y es algo necesario para nuestra vida. Si perteneces a Cristo, perteneces a Cristo. Perteneces a Cristo de verdad. Le has dado tu vida, le confiesas como Señor y Salvador de tu vida. No es algo que copiaste de alguien, no es algo que creíste porque lo creyó alguien y te lo dijo a ti, sino que es algo que salió de tu mismo corazón y que realmente está haciendo su trabajo a día de hoy. Por eso las pruebas no te podrán separar del amor de Dios. El enemigo no nos separará, el futuro no nos separará, ni siquiera la muerte no nos separará de Cristo, y mucho menos la vida. Amén. Quiero que lo recuerdes bien, porque nos esperan batallas, nos esperan luchas personales, individuales y colectivas, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo santo, como real sacerdocio del pueblo de Dios. Nos esperan tiempos difíciles y complicados. El mundo ya está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No se sabe, de tanta información que hay el triple de desinformación. El mundo está patas para arriba. La gente y el planeta va detrás de una pelota de cuero y el mundo se paraliza. El antiguo circo romano funcionaba así, para que el pueblo estuviese calmado y estuviese tranquilo. Pan y circo. Yo no quiero formar parte de ese público. Yo quiero ser un hijo de Dios. Con mis fallos, mis defectos, quiero ser el que Dios creó. Quiero ser Javier, aquel al que mi madre puso ese nombre. Y si me lo cambia, que sea el Señor, que me lo cambie, como ha hecho con otros siervos. A veces creo que nuestras madres nos ponían dos nombres, siempre un nombre, ¿verdad? Francisco, Javier, José Manuel, por si fallaba uno, que pudiéramos usar el otro, ¿no? A mí el de Francisco nunca me gustó, porque a los franciscos aquí le llamaban farrucos. En el mejor de los casos se quedaban en Francisco, pero en la mayoría, como los niños de jóvenes pues somos muy malos, pues, o éramos muy difíciles y complicados, una maldad sin malicia, ¿no? Pero el farruco no me gustaba mucho, entonces siempre me llamaron Javier. Pero eres el que eres, amén. Eres la persona que eres y la que ha creado nuestro Señor y Salvador. Por eso, dos versos y acabo. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te olvides, eres vencedor. Lo has oído hasta la saciedad. Las circunstancias cambian, las personas cambian, el mundo cambia, nuestras fuerzas se agotan, nuestra vida también en ocasiones cambia, pero el amor de Cristo permanece inalterable y para siempre.
Y no solo en este momento, en esta vida que Dios nos ha dado, sino para toda la eternidad que vivirás con tu Dios, con tu Señor. Porque no estamos sembrando ni cosechando ni queriendo solo ser fuertes en esta vida para aguantar hasta la muerte, ¿no? Sino que estamos queriendo mantener el regalo de Dios, ¿no? Pablo decía que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es algo funcional. Pablo sabía qué significaba eso, significaba de que esa vida iba a alargarse por la eternidad, esa alma iba a tener la sustancia misma del Creador y podrías estar cara a cara con Él, puedes estar a cara con Él un día. Por eso que aunque cambie el mundo y aunque cambien las circunstancias y aunque cambiemos nosotros también en el sentido físico y vayamos tomando años, acuérdate de Hebreos 13, 18, que dice: Jesucristo es el mismo. Amén. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. O sea, ayer, hoy y por siempre. El Señor es el mismo. Quienes cambiamos y nos transformamos somos nosotros. De ahí que recordemos, párate. Hay momentos en los que hay que pararse, inevitablemente. Párate en el camino, ponte delante del Señor, pide al Espíritu Santo que te llene y que traiga a tu memoria lo que realmente pueda calmar y transformar tu corazón y darte nuevas fuerzas. Te garantizo que si realmente tienes esta comunión con Dios, el Señor te responderá fielmente, con poder, y se lo agradecerás. Y no solo te reirás como yo me reí ayer, sino que puede ser que llores o cantes o grites o yo qué sé. La sensación que puedas tener de libertad y de vida plena, ¿no? En Cristo Jesús. O te quedes callado, ¿no? Como ese silbido apacible, ¿no? O te quedes simplemente disfrutando de la presencia de Dios. No importa la forma en que lo celebres. Amén. Lo que importa es que el Señor no te dejará. Nada me podrá apartar de ese gran amor de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Amén. 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 Ese evangelio poderoso, básico, pero que solemos olvidar demasiado a menudo. Y vamos a necesitar recordarlo. Amén. Cuando salgas por esta puerta, vete a Romanos capítulo 8, léelo tranquilamente en tu casa y te darás cuenta no solo que ha sido una predicación más de domingo, sino que hay cosas verdaderamente poderosas en la palabra del apóstol Pablo que nos incita a deleitarnos en el que estará con nosotros, sí o sí, para siempre, el que no tiene mudanza ni sombra de variación. Amén. En cualquiera de las situaciones que vivas, cierra tus ojos. Mi Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por el tiempo que estamos viviendo, por esta generación. Sabemos que tú eres poderoso y que tú estarás con nosotros siempre. Padre, te damos gracias, nuestro Dios, porque esto nos alienta, Señor, porque esto nos fortalece y nos hace ver, Señor, lo importante que somos para ti, Señor. No hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor, porque tú así lo has decidido. A veces creemos que cuando erramos, o cuando fallamos, o cuando tenemos comportamientos que no son idóneos, Señor, pensamos que ya te has alejado de nosotros y quizás en algún momento podamos contristar tu espíritu, Señor. Pero sabemos que nos sigues amando. Sabemos que estás ahí, que podemos recurrir a ti, Señor, que tenemos abogado fiel. Padre, estamos en tus manos. Nuestra vida es tuya, Señor. Gracias por mis hermanos aquí, por los que no han podido estar aquí, Señor, por la razón que sea, Señor. Oh Dios, trae sanidad a sus vidas si están enfermos, trae vitalidad si están cansados, Señor Dios. Trae todo lo que necesiten y lo que necesitemos aquí, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús.